Bueno, una vez terminado el break, damos inicio al taller número 3, planificación financiera, flujos de caja y estados financieros, con la misma facilitadora. Listo, Jonita, muchísimas gracias. Espero que hayan tenido un tiempito para tomarse un cafecito y descansar un poco, ¿sí? Bueno, de aquí ya nos queda una horita más y con esto habremos concluido este curso que espero en realidad haya sido productivo y de su agrado, ¿sí? Vamos con el siguiente módulo. Déjenme ver si es que estamos viendo la presentación. Y listo, vamos con el siguiente taller, bueno, del mismo módulo, ¿no es cierto? Módulo 4. Taller número 3. Hace referencia, dice planificación financiera, flujos de caja y estados financieros. ¿Sí? Cuando escuchamos planificación financiera, que se nos venga a la cabeza, ¿no es cierto? El orden, la organización de los dineros, el tener claro todos los diferentes rubros que yo ocupo, que utilizo y cómo voy asignando estos valores, ¿no es cierto? Para pagos, de ingresos y gastos. Todo eso tengo que tener presente y tengo que ser organizado, señores. Por eso es que les había comentado en la clase anterior, ¿no es cierto? Que debemos organizarnos con un cuadernito, en un libro, en Excel, pero trabajar de manera organizada. Con esto, ustedes van a tener presente todos estos aspectos y ya no van a descuidarse de algún ingreso o algún gasto que hayan tenido que pueda generarles descuidos o pérdidas que a lo mejor por no haber anotado, ¿no es cierto?, alguna inobservancia les haga perder dinero, ¿sí? Entonces, eso sería en esta parte. Para nosotros poder adentrarnos en este punto de la planificación financiera, vamos a revisar lo que son los estados financieros y el flujo de caja. Tanto el estado financiero, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos múltiples estados financieros, ya vamos a ver escuetamente cuáles son estos, y para el flujo de caja, nosotros utilizamos cuentas contables, ¿sí? ¿Qué son estas cuentas? Pues no es más que bautizarle a lo que nosotros normalmente estamos haciendo en nuestro negocio. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro negocio? Nosotros compramos, vendemos, fiamos, ¿no es cierto? Pedimos prestado, a veces nos endeudamos. Todo lo que nosotros hacemos en el negocio debe tener un nombre en particular. El hecho de ponerle un nombre o bautizar a cada una de estas transacciones que nosotros hacemos nos ayuda para que seamos más organizados y podamos tener mucha mayor claridad de todo el dinero que entra y que sale en mi negocio, ¿sí? Estados financieros, hay muchos estados financieros. Los estados financieros básicos, ¿no es cierto? Que por lo general me exige la Superintendencia de Compañías, me exige el SRI, me exigen todos estos organismos de control, ¿no es cierto? Son el balance general, el estado de resultados, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio, un estado de costos de producción y así. Algunos estados financieros, ¿no es cierto?, que se utilizan. Los que les he mencionado son los más importantes para un negocio, para un emprendedor, ¿no es cierto? Que no tiene exigencias ni cumplimientos con, hablemos así, exigencias contra el SRI, con la Superintendencia de Compañías, con ninguno de estos organismos de estar presentando una información muy compleja, muy extensa, ¿no es cierto? No tengo responsabilidades con ellos, pero tengo una responsabilidad con uno de los más importantes que se tiene que tener presente. Y ese más importante son ustedes, señores. Sí, es su negocio, sí, es su familia que vive de ese negocio. Es la persona responsable de cada uno de esos negocios. Entonces, ustedes, como son los más importantes de todo este negocio, ustedes tienen que tener claramente identificado estos aspectos. Y para que ustedes tengan todas las cuentas claras, necesitan organizarse, ¿sí? Entonces, para organizarse en los estados financieros, nosotros utilizamos las cuentas que están viendo en la pantalla, que son las principales, ¿sí? Nosotros tenemos a los activos, a los pasivos, al patrimonio, a los ingresos, a los costos, a los gastos, ¿sí? Esas son las cuentas que intervienen en los estados financieros. Estado financiero primero que vamos a revisar es el balance general, ¿sí?
El balance general, como su misma palabra lo indica, ¿no es cierto? Es como una balanza, ¿sí? En el que están equiparadas dos cosas, ¿sí? Yo tengo algo en el lado izquierdo y tengo algo en el lado derecho, ¿sí? Es una balanza en la que yo tengo lo mismo que está acá en peso, es lo mismo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que el balance general comprende estas tres cuentas que están en el lado izquierdo, que son el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Para yo poder establecer una igualdad en el balance general, yo tengo que saber que activo siempre va a ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio, ¿sí? Dejando claro esos conceptos o unas fórmulas que por lo general se establecen y se indican, yo voy a poder obtener un balance general, ¿sí? El balance general no es nada del otro mundo, señores, es simplemente ir dejando claro, ¿no es cierto?, todo lo que es mío y todas las deudas que yo tengo con terceros y todo el capital que yo he invertido. Sí, así de sencillo es un balance general. En el estado de resultados, que es otro estado financiero, en este estado de resultados yo voy a ver cuánto he ganado o cuánto he perdido en mi negocio, ¿sí? Eso es lo que me presenta este estado financiero. Para yo conocer el estado de resultados, yo tengo que tener presente las cuentas que intervienen aquí. Y para yo saber cuánto he ganado y cuánto he perdido, pues yo tengo que identificar claramente cuáles han sido mis ingresos y cuáles son los gastos que yo tengo que restar, ¿sí? Ingresos menos gastos me va a dar una utilidad. Esa utilidad, ¿no es cierto? Si es que es positiva, pues es ganancia. Si es que es negativa, es una pérdida. Yo estoy perdiendo ahí. ¿Cuándo sé que estoy perdiendo? Cuando mis gastos son mayores que mis ingresos, ¿sí? Cuando yo gasto mucho y no vendo casi nada, cuando no cobro nada de dineros, cuando no recibo esos dineros, ¿sí? Entonces ahí estaría hablando que hay pérdidas en el negocio, ¿sí? Ya vamos a ir viendo que estos dos estados financieros que estamos hablando, balance general y estado de resultados, son importantes y me ayudan a obtener o tener una información mucho más clara. Ustedes, ¿no es cierto? Como exigencia de el SRI no les pide a ustedes presentar estados financieros. Sin embargo, una de las exigencias que ustedes tienen como emprendedores y dueños de negocios es el tener un libro de ingresos y de gastos, ¿sí? ¿Qué es esto de tener un libro de ingresos y gastos? Pues no es nada más que nuevamente hacer una anotación en mi cuaderno, en el Excel, en un sistema contable, si es que tengo, ¿no es cierto? De todas las entradas y salidas de dinero, de todos los ingresos y todos los gastos de dinero que yo tengo en mi negocio. Entonces, esas son las obligaciones que ustedes como emprendedores tienen para con ustedes, que son los más importantes en su negocio, y para el SRI, ¿no es cierto? Porque por lo general, si es que ustedes tienen un negocio, un emprendimiento, depende de los diferentes montos que ustedes manejen. Algunos tienen obligaciones mensuales de declarar el IVA, de declarar, ¿no es cierto?, cuánto el IVA. Y pónganse para el término anual o para en todo el año, yo tengo que declarar la renta, sí, mi impuesto al IVA y mi impuesto a la renta, que son dos impuestos, dos de los múltiples impuestos que existen en el país que yo tengo que pagar, ¿no es cierto? Entonces eso ya depende de cuáles son las obligaciones que ustedes como contribuyentes tienen con el Estado. Todo eso ustedes, ¿dónde lo van a encontrar? Pues ustedes tienen su RUC, ¿no es cierto? Tienen el numerito de RUC y también tienen que tener un papelito impreso que es del RUC físico. Eso, ¿dónde lo obtienen? ¿No es cierto? Para que ustedes puedan ejercer una actividad comercial, todos ustedes deben tener un RUC. Si no tienen un RUC, no pueden comercializar. ¿Por qué razón? Porque ustedes se pueden meter en serios problemas, ¿no es cierto? Alguien les denuncia que ustedes están vendiendo y no facturan y ustedes no tienen esos documentos en regla, viene el SRI y les cierra su negocio, ¿sí? Les cierra 7, 8 días y ¿cuánta pérdida es eso para ustedes, sí? Entonces es importante que yo tenga todo esto claro para no meterme en conflictos con los organismos de control, si es que por A o B tengo que rendir cuentas al SRI. Si mi caso es que yo no tengo que rendir cuentas al SRI, ¿no es cierto? Y yo trabajo en un negocio como tal, tengo que tener mi libro de ingresos y de gastos. ¿Y a quién le va a interesar esa información? Pues a mí, dueño del negocio, ¿sí? Entonces, teniendo claro todos estos aspectos, vamos a ver cuáles son las cuentas principales que intervienen aquí. Para el balance general, les había dicho que nosotros vamos a
a ver, ¿no es cierto?, las cuentas que forman parte de este estado financiero, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Qué es activo? Sí, vamos a ir por cada una de estas cuentas. Si es que ustedes escuchan o en su negocio, ¿no es cierto? Ustedes tienen una ollita, ustedes tienen una cocina, ustedes tienen una computadora, tienen una impresora, tienen un vehículo, un camión, tienen muebles, tienen escritorios, tienen sillas, todo que sea parte del negocio, ¿sí? Tienen todos impresoras, esferos, resmas de papel, calculadoras, bolígrafos, engrapadoras, perforadoras. Todo eso son sus activos, ¿sí? ¿Qué son los activos? Son todos los bienes que tiene el emprendedor, son todos los bienes que tiene la empresa, ¿sí? Eso es el activo. Eso es lo que llegaría a ser el activo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de activo? Ya les dije, verán muchos. ¿Algún activo que tengan ustedes en sus negocios? Un trapiche. Trapiche, ya, usted hace la caña, ¿no es cierto? Le procesa y me imagino que obtiene el jugo de caña. Sí, Ya, sí. entonces, el trapiche, ¿no es cierto? Ese es su activo, ¿sí? ¿Qué otro activo tenemos, señores? La vitrina. La vitrina, ¿no es cierto? Donde usted coloca su mercadería, donde usted exhibe los productos para que la gente vaya viendo. Esos son activos. ¿Qué otro activo tenemos, señores? La nevera. Máquinas. La nevera, ¿no es cierto? Donde ustedes meten los diferentes productos para que se congele, se mantenga frío, todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué otros activos tienen, señores? Mi máquina de coser, las tijeras, las agujas. Qué lindo, doña Azucena. Tiene muy claro usted su negocio, ¿no es cierto? Como todos los que Sí. han participado. Así es, esos son sus activos. Las agujas, los hilos, las tijeras, la tela, todo lo que ustedes tienen en su negocio para que puedan trabajar, esos son sus activos, ¿sí? El activo para un señor que vende comida, el pollo, el arroz, todo eso son activos, ¿sí? Todo eso son sus bienes que llegan a formar parte de su inventario de los productos que ustedes tienen en su negocio para que puedan trabajar, ¿sí? Activo, como definición, todos los bienes que tienen ustedes, todos los bienes que son parte de su negocio, ¿sí? Esos son sus activos. Pasivo, ¿sí? ¿Qué es el pasivo? El pasivo llegaría a ser, en resumen, todas las obligaciones o deudas que ustedes tienen con terceros, ¿sí? Ustedes compran mercadería a su proveedor y su proveedor les da crédito porque son unos buenos clientes, ¿no es cierto? Y esa deuda que ustedes tienen con este proveedor, ese es un pasivo, esa es una obligación, esa es una deuda que ustedes tienen, una cuenta por pagar, ¿sí? Esa es una deuda que ustedes van a tener ahí. Aquí en este caso dice, son las deudas que la empresa posee, comprende las obligaciones de la empresa actuales que tienen origen en transacciones pasadas. Pues es eso, ¿no es cierto? Una deuda que yo he generado con mis trabajadores, a lo mejor yo tengo una deuda con mis trabajadores, ¿no es cierto? Los sueldos que yo les pago a mis trabajadores, ese es un gasto, pero si yo tenía que pagarles a mis trabajadores, por un ejemplo, $500 y no tuve los $500 para pagarles a fin de mes, ¿no es cierto? Porque ya me quedé sin dinero, cualquiera de las razones que sea, yo únicamente cancelo 400 y yo me quedo con un saldo de $100 de pago. Esos $100 es una deuda que yo tengo con mis trabajadores, ¿sí? No se confundirán, el sueldo como tal es un gasto, ¿sí? Los $500 son el gasto, pero yo únicamente esos $100 que quedaron pendientes de pago, ese es un pasivo, una deuda que yo tengo con mis trabajadores, deudas que yo tengo con los proveedores, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos de pasivos me pueden dar? ¿Con quién nomás tienen deudas? Hablemos de las deudas. Podría ser también con el banco. Con el banco, muy bien, Andrea, ¿no es cierto? Usted ha sacado un préstamo. El préstamo que es para su negocio, esa deuda que usted tiene con el banco, ese es un pasivo, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo de pasivo me pueden dar? Los servicios básicos. Y ya, servicios básicos, mi O señora, sea, son gastos, ¿sí? Esos son sí. gastos, ¿sí? Pero ¿cuándo llegaría a ser una deuda o un pasivo? Cuando igual usted tiene que pagar, digamos, del internet, tiene que pagar, qué sé yo, $60 al mes, ¿no es cierto? Y usted
está gestionado con ellos para que le hagan débito bancario y usted en su cuenta ha tenido únicamente $40. Entonces, ellos le debitan los $40 y ¿qué queda? Pendiente de pago esos $20. Esos $20 llegaría a ser un pasivo, una deuda que usted tiene con los señores del Internet, ¿sí? Pero toda la sumatoria de luz, agua, teléfono, el Internet, sus servicios básicos, del arriendo, todo eso son gastos, ¿sí? No nos confundamos ahí. ¿Qué otro ejemplo de pasivo tenemos? Bueno, creo que no hay más ejemplos, ¿o sí? Los desechables para sacar la comida para afuera. Ya, eso, mi señor, son gastos, ¿sí? Usted tiene, a ver, si es que usted comercializa, ¿no es cierto?, comida, usted tiene diferentes desechables. A ver, aquí en este caso, discúlpeme, serían activos. ¿Por qué razón? Porque eso es suyo, ¿sí? Eso a usted le sirve para que usted pueda vender la comida. Entonces, son sus activos. Usted no tiene vajilla, digamos, de la de loza, ¿no es cierto?, pero tiene los desechables. Todos esos llegan a ser sus activos, los bienes que usted tiene en su empresa, ¿sí? Así sea un lápiz, señores, así sea un borrador, así sea una cuchara de plástico, ese es activo porque a usted le costó dinero y eso le va a ayudar para que usted pueda recuperar. Se supone que usted compre ese desechable para que recupere después. Usted no regale el desechable. Usted cuando vende el plato de comida, cuando cobra ese valor, usted ahí está recuperando el valor que ya pagó del desechable, ¿sí? Entonces, los desechables como tal serían activos. Otro ejemplo que quieran analizar. Y las deudas con los proveedores, o sea, lo que uno tiene que pagarle al proveedor, eso no es un pasivo. Ya, las deudas que ustedes tengan con los proveedores, pues sí, esas son pasivos. ¿Usted con cuántos proveedores puede tener? Muchísimos, ¿no es cierto? Depende de su negocio. Si es que usted, ¿cuál es su negocio, mi señora? La señora que me dijo de la deuda con los proveedores, ¿qué negocio? Nosotros tenemos un terreno donde es un proyecto, todavía no lo hemos activado porque nosotros pensamos crear gallinas y sembrar árboles frutales, hortalizas, eso. Ya mi doña Susana, entonces todo, ¿no es cierto? Sus proveedores serían, a lo mejor, ¿no es cierto? Los que le venden todos los fungicidas, todos estos químicos, ¿no es cierto? Para que usted mate la maleza, para que mantenga bien su terreno. Van a ser también los que le venden las gallinas, ¿no es cierto? Para que usted pueda tener sus gallinas. Todos los que le venden a usted la comida de las gallinas, los que le venden las semillas de las frutas o las semillas de los árboles para que crezcan los árboles frutales, ¿no es cierto? Todos ellos son sus proveedores, ¿sí? Entonces, si tenemos claro y bien identificado quiénes son mis proveedores, yo ya sé que si es que ellos me fían, esa es una deuda, ese es un pasivo, ¿sí? Listo, no sé si tienen otro ejemplo. Gracias. Ya mi doña Susana. Para distribución. Perdón, ¿qué me dijo don Germán? Servicio de transporte para distribución. Ya, el servicio de transporte, ¿no es cierto?, que usted tiene, ese llegaría a ser un gasto, porque a usted le toca, digamos, hacer ese servicio como tal para entregar su producto, para entregar la comida que usted tiene. Entonces, el carrito como tal o el servicio de transporte que usted maneja, ese es un gasto, ¿sí? Yo tengo que tomar en consideración para el costo del producto eso como un costo indirecto de fabricación, pero el servicio de transporte llegaría a ser un gasto, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos nosotros aquí como cuentas básicas dentro del balance general? El patrimonio, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio? Pues el patrimonio llegaría a ser todo el dinero que ustedes como dueños del negocio invierten en su negocio, ¿sí? Ustedes dicen, a ver, me voy a poner mi negocio de yo qué sé, de venta de salchipapas, ¿no es cierto? Entonces, para ponerse el negocio de venta de salchipapas, yo necesito un carrito, necesito una olla, voy a necesitar las papas, las salchichas, el aceite.
todo eso yo tengo que comprar con dinero, ¿no es cierto? A mí nadie me regala nada. Entonces, ese dinero que yo invierto para poderme comprar mis cosas y poder vender, ese dinero llegaría a ser el patrimonio, ¿sí? El patrimonio es el dinero que el accionista, que el dueño del negocio invierte para que pueda obtener después más rendimiento, ¿sí? Ustedes pueden tener un escritorio viejo en su casa que ya no le ocupan, pero dicen, ay, no, yo le voy a poner en mi negocio, ¿sí? Le pintan, yo qué sé, o le llevan tal como está. Ese es un patrimonio, una inversión que ustedes hacen ya no en dinero, sino en especies, porque el patrimonio puede ser el dinero que ustedes invierten como los bienes físicos que ustedes están poniendo en su negocio, ¿sí? Ese llegaría a ser el patrimonio. No sé si está claro lo que es el patrimonio. ¿Tienen alguna duda con el patrimonio? Yo tengo una duda. Entonces, ¿quiere decir que patrimonio y activo son parecidos? Patrimonio y pasivo son parecidos, pues, Y activo. patrimonio y activo. Sí, tienen algo de parecido en el hecho, pero aquí que no se confunda, ¿sí? El activo llegaría a ser Ya. los bienes que la empresa tiene, ¿sí? O los bienes que usted tiene. El patrimonio es todos los aportes que usted está haciendo para que su negocio pueda funcionar, ¿sí? Los aportes. Entonces, el activo van a ser los bienes, pero el patrimonio va a ser usted quiere tener su negocio, ¿no es cierto?, en marcha, entonces usted lleva el escritorio de su casa, usted lleva la sillita de su casa y todo eso lleva, ¿no es cierto?, para que su negocio pueda funcionar. Todos esos bienes que usted está llevando después van a ser activos porque llegan a formar parte de los activos de la empresa. Pero usted tiene que cuadrar, porque en el balance general hay que cuadrar el lado izquierdo con el lado derecho. Yo tengo que equiparar las cuentas, ¿sí? Entonces, para yo poder hacer eso, simplemente tengo que tener claro que el activo va a ser igual a la suma del pasivo más del patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que el activo va a ser igual a las deudas más los aportes que yo como accionista pongo en mi negocio, ¿sí? Eso sería, en resumen, el balance general, que es la sumatoria de estas tres cuentas que hemos visto aquí, ¿sí? Ahora, estado de resultados, que es, bueno, veamos un ejemplo del estado de resultados y después regresamos a estas cuentas, ¿sí? Como ustedes están viendo ahí en la pantalla, tienen el balance general, ¿sí? Entonces dice que este balance general es un estado financiero que brinda información sobre los activos, sobre el pasivo, sobre el patrimonio neto de una empresa o patrimonio de la empresa, ¿no es cierto? Durante un periodo de tiempo determinado. Es importante que cuando yo hable de estados financieros, yo establezca periodos de tiempo. Yo puedo establecer un balance general para un mes, para un año, puedo establecer para una semana, para un semestre, para un cuatrimestre, para un trimestre, para el tiempo que yo quiera, ¿sí? Para el tiempo que yo necesite presentar información. Por un ejemplo, ustedes se van al banco y quieren solicitar un crédito. Y en el banco, ¿qué les dicen? Presénteme su información financiera. Entonces ustedes dicen, claro, ¿de cuántos meses quiere que le presente? El banco dice, presénteme del último año, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a sacar un balance general del último año. Si estamos ahora 2022, ustedes presentarán el balance general de todo el 2021, ¿no es cierto? Para que el banco tenga un documento en el que pueda sustentarse y decir cómo está su posición financiera, ¿sí? Ellos van a decir, a ver, usted me pide un préstamo de $10,000 y usted tiene activos $30,000, usted tiene en pasivos 10,000. No, pues el señor sí va a tener cómo pagarme, ¿no? Pero pónganse que ustedes van y piden el dinero, piden $10,000 y sus deudas son de 100,000. No les va a prestar ningún banco, ¿sí? Porque su balance general ya les está diciendo cómo está su información, ¿sí? Entonces, estos datos son documentos que nos van a pedir las entidades financieras o nos pedirá el SRI o los diferentes organismos de control para poder tomar decisiones, para poder saber cómo está su negocio, ¿sí? Es importante que ustedes, los principales, los dueños del negocio, se manejen con estos documentos o trabajen con estos porque les va a dejar clara la situación de cómo está su negocio, ¿sí?
Listo, entonces tenemos ahí. ¿Qué nomás está en este balance general? Pues estamos viendo, ¿no es cierto? Ya las cuentas principales, la estructura del activo, la del pasivo y la del patrimonio. Ya vimos, ¿no es cierto?, con ustedes cuáles eran los ejemplos del activo, las del pasivo y las del patrimonio. Aquí a breves rasgos, ¿qué me dice? El activo también tiene su clasificación, ¿no es cierto? Yo tengo un plan de cuentas. Cuando ya arme mi negocio, yo tengo que tener un plan de cuentas básico, un plan de cuentas en el que yo vaya indicando todos estos aspectos. A lo mejor, si es que ustedes no tienen conocimiento de esto y quieren una guía, pueden solicitar a algún contador, ¿no es cierto?, que les facilite un plan de cuentas. O en su defecto, ustedes buscan en internet porque hay muchos planes de cuentas y ustedes ajustan ese plan de cuentas a su negocio, ¿sí? La idea es que ustedes se organicen en su negocio y puedan presentar información clara y certera. ¿Qué más tenemos en el activo? Pues se clasifica, ¿no es cierto?, por activo corriente, el activo no corriente, otros activos. Esa es la clasificación que tiene el activo. ¿Qué es esto del activo corriente, el no corriente, otros activos? Pues únicamente está clasificando a los activos por su liquidez, está clasificando a los activos en qué tan rápido estos al venderlos o comercializarlos se convierten en dinero, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, en el activo corriente están todos los valores que son líquidos, que son casi dinero en efectivo, ¿sí? ¿Qué nomás yo tengo en el activo corriente para este ejemplo? Ustedes están viendo, déjenme ver si les puedo hacer más grandecita para que le vean mejor. Ya, ¿ustedes qué están viendo aquí, no es cierto? Que se tiene la cuenta de caja. Caja es dinero en efectivo, ¿sí? El dinero en efectivo en el plan de cuentas se le bautiza con el nombre de caja. Ya es así como se le llama esta cuenta. Pero si a ustedes no les gusta caja porque les marea el concepto y ustedes quieren llamarle efectivo, pues le ponen efectivo. Si no les gusta efectivo y le quieren llamar dinero, pues le ponen dinero. Si les gusta cualquier concepto, kushki, le ponen kushki, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan claro el concepto y sepan cómo clasificar cada una de las cuentas, ¿sí? Entonces, en caja yo tengo $12,600. Ese es el dinero efectivo que yo tengo en ese instante. En bancos, ¿no es cierto? Bancos, 12,700. ¿Qué es estos 12,700? Pues es el dinero que yo tengo en mis bancos. Bancos, hay múltiples bancos, ¿sí? Pues todo esto ya va a depender de cuántas cuentas yo tengo abierto en los diferentes bancos o cooperativas, ¿no es cierto? Yo tendré a lo mejor una cuenta de ahorros, cuenta corriente, en la Lleve, en el Produbanco, en el del Pichinche, en el de Guayaquil, en el del Pacífico, en cualquier banco que yo tenga, yo tengo que reportar todo ese dinero, ¿sí? Hago una sumatoria de los estados de cuenta de todos mis bancos y con eso yo ya sé cuánto es lo que yo dispongo. Inventario de mercaderías, ¿no es cierto? El inventario de mercaderías llegaría a ser los platos desechables que usted tiene, llega a ser el arroz, el azúcar, los huevos, el pollo, todo lo que ustedes necesitan para elaborar sus platos de comida. Para la señora, ¿no es cierto?, que tiene los árboles frutales, su inventario de mercadería llegarían a ser todos los árboles frutales, llegan a ser todas las gallinas que usted tiene, su terreno, ¿no es cierto? Bueno, este le vamos a poner abajo en el activo no corriente. Solo en el inventario de mercadería llegarían a ser todos los productos que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y que van a comercializarlos. En cuentas por cobrar que está dentro del activo corriente, pues es a lo mejor, ¿no es cierto?, un producto que yo vendí y que a mí no me pagaron todo. Yo qué sé, vendí aquí está $7,000. Digamos que el producto costaba $10,000 y a mí únicamente me pagaron los $3,000. Esos $7,000 que queda de diferencia sería una cuenta por cobrar, sí, un valor que está pendiente de cobro a una tercera persona. Entonces yo tengo que registrar todo eso para no olvidarme. El IVA en compra, sí, todos los IVAs que yo tengo de todas las compras que yo he generado. Como me decía el señor hace un momento, yo compro con IVA. Entonces, no, usted compraba sin IVA y vendía con IVA, ¿no es cierto? De ustedes la figura contraria. Pero pónganse en el caso que ustedes compren con IVA, todos esos IVAs tienen que ustedes ir registrando, ir sumando, porque todo eso es dinero, ustedes están pagando eso y tienen que registrar, ¿sí? Los útiles de oficina y suministros, $500, me dice aquí el ejemplo, pues, ¿qué son estos? Las resmas de papel, las tintas de la impresora, los esferos, las calculadoras, todo lo que sean los útiles de oficina o suministros que me ayude a mí para poder trabajar en mi negocio, ¿sí?
Eso es únicamente el activo corriente. El activo también se clasifica en no corriente. ¿Y cuál es este no corriente? Pues el que se demora en hacerse líquido, ¿sí? Para que yo venda un terreno, pues no es que yo digo, se vende hoy día el terreno y ya mañana ya tengo el dinero en mi cuenta. Se demora. Ustedes saben que a veces hay que contratar a un corredor de bienes raíces, uno mismo tiene que vender esto, entonces eso toma su tiempo, ¿sí? Tenemos ahí los terrenos, el valor que corresponda, pues ustedes ya verificarán, ¿no es cierto?, unas escrituras, del valor del terreno, eso lo incluyen, si es que forma parte de su negocio. Un vehículo, de igual manera, si es que el vehículo es para el negocio, les ayuda con el reparto, les ayuda a movilizar los diferentes rubros, todo eso llegará a formar parte del activo no corriente. Otros activos, pues aquí tenemos como gastos de constitución, ¿no es cierto? Estos llegarían a ser todos los valores que ustedes llevan a cabo para que su negocio entre en marcha, ¿sí? Ustedes tienen que irse donde el abogado para sentar las actas de constitución, para formar una empresa, ¿no es cierto? Entonces, todos los trámites notariales que ustedes hacen con los abogados, esos son los gastos de constitución, ¿sí? Así, a breves rasgos, todas las cuentas que están dentro del activo. Esta de gastos de constitución es la única cuenta del grupo de gastos que está dentro del grupo de los activos, ¿sí? De ahí todas las otras que dicen gastos van al grupo de los gastos que ya veremos en el estado de resultados. En el pasivo, como ya vimos, están todas las deudas que yo tengo con terceros, entonces tengo una cuenta por pagar, ¿no es cierto? Y el IVA en ventas, el IVA en ventas es una deuda que yo tengo con el SRI, entonces yo reportaré esos valores. Deudas con terceros, pasivo. El pasivo también se clasifica en corriente y no corriente. El no corriente llegaría a ser todas las deudas y obligaciones que yo tengo mayores a un año. Las que son menores a un año son en el pasivo corriente y las que son mayores a un año son el pasivo no corriente. Por lo general, cuando yo saco un préstamo, ¿no es cierto? Yo saco para unos 5, 10, 15, 20 años, depende cómo sea mi negocio y cuánto dinero pida, ¿sí? Como son mayores a un año, esas serían pasivos no corrientes. ¿Y qué más tengo aquí en mi negocio? En mi balance general, ¿no es cierto? Que todo esto forma parte de mi negocio. El patrimonio. El patrimonio llega a ser estos 39.100, que esto llegaría a ser el aporte que el accionista ha hecho. ¿Cómo obtengo yo el patrimonio si solo conozco las cuentas del activo y del pasivo? Pues únicamente la diferencia, activo menos pasivo, y me llega a dar el valor de los 39.100. Si es que ustedes quieren comprobar, ¿no es cierto? El valor del activo, 96.900. Hacen en la calculadora 96.900 menos la sumatoria del pasivo, ¿no es cierto? Que el valor del pasivo sería en este caso, tenemos aquí 16.400 más 40.400. Estamos viendo que la diferencia, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos 39.100 sería el valor del patrimonio. Entonces vamos analizando todos los diferentes rubros y con eso nosotros igualamos este estado financiero, ¿sí? Activo siempre tiene que ser igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio. Aquí me están faltando a mí, aquí está descuadrado este estado financiero, ¿sí? Yo tengo, aquí en el patrimonio no es 39.100, sino 40.100. Aquí está, perdón, un error de tipeo, ¿sí? Entonces, si yo le sumo 40.100 aquí en el patrimonio, con eso yo voy a tener que el activo es 96.900 y que el pasivo más del patrimonio va a ser igual 96.900, ¿sí? Y para que no se confundan, siempre un balance general va a ser igual. Activo va a ser igual a lo del pasivo más el patrimonio. Hasta ahí, señores. No sé si está claro. ¿Tienen alguna duda? Bueno, dice que los objetivos, ¿no es cierto?, de este balance general son conocer la capacidad actual del capital empresarial, identificar la naturaleza y valor de los activos, identificar la naturaleza y alcance de las obligaciones. Se tiene que siempre cumplir con esta ecuación, que activo es igual a pasivo más patrimonio, que ya les he comentado, y dice que se puede presentar en forma de cuenta o en forma de reporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo puedo presentar al activo en el lado izquierdo y al pasivo y al patrimonio en el lado derecho, o puedo presentar todo en hilera, ¿sí? Activo arriba, pasivo abajo y patrimonio abajo. La idea es que siempre la sumatoria del pasivo más del patrimonio sea igual
a la sumatoria del activo, ¿sí? Eso con respecto al balance general. ¿Qué otro estado financiero nosotros tenemos? Tenemos el estado de resultados y el estado de resultados contempla las cuentas de los ingresos, de los costos y de los gastos. ¿Qué son los ingresos? Pues los ingresos son todas las cuentas que ustedes, todos los valores que ustedes obtienen por las ventas que generan, ¿sí? El ingreso, en resumen, es sinónimo de venta. Toda la venta que yo genero en mi negocio, ese es el ingreso, ¿sí? Dice, son cuentas monetarias que generan beneficios en la empresa, ya sea en el aumento en el valor de los activos o en la disminución de los pasivos. En resumen, estamos diciendo, todas las ventas que yo genero en mi negocio son ingresos, ¿sí? Los costos, pues ya tenemos claramente identificado cuáles son los costos, ¿no es cierto? Ya hemos estudiado hasta el cansancio este costo de producción. Entonces, todos esos valores del costo entran a formar parte de esta cuenta, ¿sí? Los gastos, también se les ha comentado que son todos los relacionados con el tema de los servicios básicos, luz, agua, teléfono, arriendo, gastos que yo tengo si tengo maquinaria, ¿no es cierto? El señor me decía que tiene el trapiche tarde o temprano llega a perder su vida útil, yo tengo que darle mantenimiento, tengo que ponerle, no sé si le tengo que poner grasa a lo mejor en los rodillos para que pueda funcionar, ya, me estoy inventando, ¿sí? Pero ustedes conocen su producto y todos los mantenimientos que yo tenga que hacer a las maquinarias, eso sería... ¿no es cierto? Parte del gasto que yo tengo que considerar. Las depreciaciones, que es la pérdida del valor del bien. El mismo vehículo que yo tengo y que lo utilizo, ¿no es cierto? Para repartir productos, que se va por los diferentes caminos, que se ensucia, que se choca. Todo eso que le pasa a mi vehículo, ¿no es cierto? Va perdiendo valor. Entonces, todo eso es un gasto, ¿sí? Y yo lo tengo que reportar. Todas estas cuentas, ingresos, costos y gastos, yo lo voy a ver reflejado en el estado de resultados. Perdón, el estado de resultados, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo en la pantalla, me recoge todas estas cuentas. Entonces, ¿qué nomás tiene el estado de resultados? El estado de resultados tiene la cuenta de ventas, que llegaría a ser los ingresos, ¿no es cierto? Todos los ingresos que yo tenga, pues tengo que reportar. Todos los costos de los diferentes productos que yo tenga. Ay, perdón. Eso es lo que yo tengo que incluir, ¿no es cierto? Y reportar aquí. Todos los costos que hemos analizado los tendré que reportar. La diferencia de ventas menos el costo de productos vendidos me da la utilidad bruta en ventas, ¿sí? Ay, perdón, señores. Entonces tengo ventas menos costo de productos vendidos me da igual a la utilidad bruta en ventas. A eso yo le voy a restar los diferentes gastos que tengo. ¿Qué gastos puedo tener en el negocio? ¿No es cierto? Los que veíamos anteriormente, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros. Resto esos valores y todos ellos formarían parte del gasto operativo. Ustedes están viendo que el gasto de operación, ¿no es cierto? Que está aquí, 12,950, es igual a la sumatoria de los tres gastos que yo tengo aquí. Gasto de administración, gasto de ventas, gasto financiero. La utilidad bruta en ventas, 28,785,90, menos el gasto de operación de 12,950, me da la utilidad operacional. Perdón, entonces la utilidad operacional de 15,835,90, yo le sumo otros ingresos, ¿no es cierto? Otros ingresos aquí no tengo, entonces sigue siendo la misma utilidad antes de impuestos. Esta utilidad antes de impuestos, si yo no soy empresa, si soy, ¿no es cierto? Únicamente tengo un negocio mío, y no tengo trabajadores que darles utilidades ni nada por el estilo, pues esta sería, ¿no es cierto?, la utilidad que yo he ganado en el negocio. Pero si yo soy una empresa conformada, ¿no es cierto? Tengo que pagar a mis trabajadores las utilidades, pues las utilidades se sacan a partir de el porcentaje de participación de trabajadores, se saca a partir de esta utilidad antes de impuestos, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje que se llevan los trabajadores? El 15%. Esos valores ya están establecidos por ley y estos se tienen que cumplir, perdón. Otro valor que yo que yo necesito y que tengo que pagar al Estado es el impuesto a la renta, es del 25%, ¿no es cierto? Y esto de igual manera para las sociedades, para las empresas. Con ustedes sería únicamente, si es que no tienen una empresa conformada, sería únicamente hasta aquí se quedan y con eso ustedes ya establecen si tienen una utilidad o una pérdida, ¿sí?
Y para terminar de explicarles del estado de resultados, yo obtengo el subtotal, ¿no es cierto? Que sería la diferencia que hay entre la utilidad antes de impuestos y menos de la participación de trabajadores y el impuesto a la renta, me da estos 10.095,39. A esto yo tengo que sacar las reservas que también por ley se establecen, que está dado para las empresas, que sería el 10 de reserva legal, 5 de reserva facultativa, 3 de reserva estatutaria, ¿sí? Rápidamente, ¿qué son estas reservas? Pues aquí me está indicando, ¿no es cierto?, los valores que yo tengo que retener para cualquier contingencia que se vaya a dar a futuro. Y con eso obtengo la utilidad final, ¿sí? Del ejercicio. Esto es lo que se maneja o se utiliza en las empresas. Con ustedes, como digo, únicamente nos quedamos con la diferencia de ingresos menos costos y menos gastos, y esa es utilidad o pérdida, depende cómo se haya manejado su negocio, ¿sí? Eso es lo que tenemos respecto a los estados estados financieros principales, que son los que vamos a ver: balance general y estado de resultados. Y el siguiente estado financiero que le debemos dar énfasis, ¿no es cierto?, es este flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja no es nada más que el reporte, ¿no es cierto?, que yo voy a tener de todos los movimientos del dinero que tengo en mi negocio. En mi negocio yo manejo efectivo, ¿no es cierto? Entonces, ese efectivo que yo manejo, tengo que reportar en mi flujo de caja. Pues, sencillamente, ¿yo qué tengo que hacer en mi flujo de caja? Pues no es más que reportar, ¿no es cierto?, todos los ingresos, entradas y salidas de dinero que yo tengo. Ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Yo como ingresos tendré ingresos. ¿Por qué vía o por qué razón puedo tener? Por las ventas que genero, por los cobros de las deudas que tengo, por otros ingresos que pueda tener por cualquier razón, saco copias, cualquier otro ingreso adicional que yo tenga, ¿no es cierto?, en mi negocio. Todos estos van a ser los ingresos y los voy a reportar en el flujo de caja. Egresos son todas las salidas de dinero que yo voy a tener, ¿sí? ¿Por qué conceptos nomás yo puedo tener una salida de dinero? Por el tema de los servicios básicos que ya hemos visto: luz, agua, teléfono, ¿no es cierto? Por esos rubros, internet, el arrendamiento, pues todos ellos tenemos, ¿sí? Tenemos aquí el otro rubro que dice por los egresos operativos, que es la compra de mercadería. Yo compro mercadería con efectivo, tengo que registrar. Los salarios, pago en efectivo, registro, ¿no es cierto? Por los gastos de administración y ventas, todo lo que yo haga con el dinero en la empresa, yo tengo que reportar. Aquí ustedes tienen una estructura, una guía que les va a servir para que puedan manejar sus negocios, sus emprendimientos, ¿sí? Los impuestos que tengo que pagar al Estado, pues tengo que registrar. Las amortizaciones o depreciaciones, ¿no es cierto?, que son la pérdida de valor que sufren los bienes, o las amortizaciones que sufren los intangibles, todos los valores que yo no puedo tocar, todos esos yo tengo que registrar, ¿sí? Intereses, valores que esté pagando al banco, ¿no es cierto?, todos ellos tengo que reportar. Todo el flujo de caja es todo aquel que tiene relación solo con el dinero que se maneja en la empresa. Y la diferencia entre los ingresos y los gastos que yo he generado me va a dar mi saldo, ¿no es cierto?, el valor que yo manejo. Y con este valor es el que yo voy a trabajar para el siguiente periodo. Y así es como yo trabajaría mi flujo de caja. El flujo de caja no es más que hacer un reporte de todas las entradas y salidas de dinero. Entradas positivas, resto las salidas de dinero, y con eso yo veo cuánto dinero tengo, ¿sí? Ustedes empiezan el día, yo qué sé, con $500 y terminan el día con 150. Ustedes tienen que hacer un flujo de caja para que vean por qué se quedaron con $150, ¿sí? Entonces ahí en el lapso irán viendo: así, esto pagué al proveedor tanto, recibí tanto de dinero, suman los ingresos, restan los egresos, y con eso se quedan con el saldo de los $100, 150, lo que les mencioné en el ejemplo, ¿sí? Eso sería, señores, lo que teníamos establecido para ahora, los estados financieros. Hasta aquí, señores. Consultas, dudas o inquietudes que tengan al respecto. Les escucho. ¿Les pareció claro los estados financieros? ¿Vieron la importancia de lo que es un estado financiero, de lo que es tener uno de estos para que ustedes puedan presentar en las diferentes instancias, en los diferentes organismos, y a su vez el banco les pueda prestar dinero, ustedes puedan acceder a diferentes fuentes de financiamiento, puedan, ¿no es cierto?, conocer con claridad
cuánto ustedes están ganando en su negocio con el estado de resultados, ¿sí? Puedan saber qué es lo que ustedes tienen con el balance general. Ustedes tienen que tener claras estas premisas, ¿sí? Balance general, voy a tener claridad de todos los bienes que tengo en la empresa, todas las deudas que tengo en la empresa y todos los aportes que yo he hecho en mi empresa, ¿sí? Para eso me sirve el balance general. El estado de resultados llegaría a ser la sumatoria, ¿no es cierto?, de los ingresos menos los costos y menos los gastos, y yo con esto establezco si es que tengo una utilidad o una pérdida. Para eso me sirve el estado de resultados. Y el flujo de caja, pues únicamente me ayuda, ¿no es cierto?, a ver, si yo empecé el día con $500 y termino con 100, ¿qué pasó en el intermedio? Y esto es la importancia de estos estados financieros que hemos analizado ahora. Señores, son las 9 de la noche, estamos ya por concluir nuestro curso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, estamos aquí para atender sus inquietudes. Pregunten, no tengan recelo. Ya están con sueño, creo ustedes, cansados. Espero no haber sido muy cansona. Una preguntita. Dígame, doña Antonia. El flujo de caja, ¿tenemos que hacerlo diariamente, semanalmente, mensualmente? ¿Cómo lo Ya. realizamos el flujo de caja? Muy buena pregunta. Sí, todo eso depende del giro de su negocio. Si usted en su negocio mueve mucho dinero, ¿sí? Usted mueve, yo qué sé, diariamente unos 500, unos $1000, usted tiene que manejarse con un flujo de caja diario. Pero póngase que su negocio, a lo mejor usted maneja diariamente unos $20. Usted puede hacer un flujo de caja mensual, un flujo de caja semanal, porque la mente es frágil y se puede olvidar, ¿sí? Sin embargo, es importante que ustedes tengan todos estos registros anotados de cuánto entra y cuánto sale, porque la mente es frágil y se pueden olvidar, ¿sí? Entonces, aquí todo ya depende de su negocio, todo depende de cómo usted quiere su información actualizada, del tiempo que usted dispone, ¿sí? Porque póngase que usted pasa todo el día a full con tantas actividades y no va a tener tiempo para esto, pero a lo mejor en las semanitas, un sábado, se puede dedicar a ver cómo están sus libros y cómo se ha manejado usted durante toda la semana. Y con eso puede ir viendo cuál ha sido su flujo de caja semanal. Todo depende de lo que ustedes quieran y de las exigencias que ustedes tengan para ustedes mismos y para su negocio. No sé si respondí, doña Andrea, a su pregunta. Sí, muy amable, muchas gracias. Ya, mi doña Andrea. ¿Alguien más? No sé si tiene alguna consulta, alguna duda. Ya. No sé si es que hay preguntas, hay dudas. Bueno, respecto al algo que les quiero mostrar, ¿no es cierto? Y que es importante que tengan presente el trabajito que van a tener que presentar para la siguiente semana. El trabajo final, les voy a mostrar más o menos cómo está comprendido, ¿sí? El trabajo final, ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, yo ya les voy a hacer llegar a los correos electrónicos. Bueno, le voy a hacer llegar al moderador y me imagino que él a su vez les difunde a ustedes, ¿sí? Porque ellos manejan sus bases de datos. El trabajo final como tal está comprendido en 3 partes. Nosotros vamos a tener una parte A, ¿no es cierto?, que va a estar relacionada con lo que sería en este caso el costo de producción, que es lo que hemos venido trabajando con ustedes, ¿sí? La parte B, que sería en este caso lo que es estados financieros y el precio de venta al público, ¿sí? Y la parte C, que son preguntas de opción múltiple. En la parte A y la parte B son ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar para establecer el costo de producción, para obtener un balance general, un estado de resultados y que puedan establecer el precio de venta a un producto, ¿sí? Y las preguntas de opción múltiple, pues ahí están viendo una de ellas, ¿no es cierto? Que vendrá una, les leo una que está ahí. Dice, señalen los rubros que intervienen para el cálculo del costo
costo de producción. Y les listan los siguientes, dice materia prima indirecta, gastos de administración, materia prima directa, mano de obra directa, gastos de distribución, gastos financieros, mano de obra indirecta, ¿sí? Ustedes analizarán, se acordarán todo lo que vimos en clase, revisarán sus apuntes, revisarán las presentaciones que tienen o que ya deben tener ustedes y con eso van a poder responder sin problema, ¿sí? Este trabajo me imagino que por organización se van a reunir ustedes y lo van a presentar, por eso yo he puesto en la parte inicial, ¿no es cierto?, nombre de los integrantes. Este trabajo me lo van a tener que presentar a mí para yo poderles calificar después, ¿sí? Nombres de los integrantes, pues van a poner claramente el nombre de todos ustedes y su número de cédula para yo poder pasar después los registros a los encargados y para que se les pueda entregar los certificados y todo lo que venga después, ¿sí? Pero se necesita claramente identificar los nombres completos de todos ustedes. Nombre de la organización a la que pertenece, pues yo me imagino, ¿no es cierto?, que si es que 5 o 6 forman parte de una organización, se reunirán para hacer el trabajo y con eso presentan un trabajo por las 6, 5, 3, 2 personas que formen parte de la organización, ¿sí? La fecha de entrega de estas actividades está para la siguiente semana, o sea, tenemos hasta el 23 de marzo del 2022, yo les he puesto 23 y 59, ¿sí? Ustedes, ¿cómo me van a hacer llegar el trabajo? Por correo electrónico, aquí está mi correo electrónico, yo todo esto les voy a hacer llegar a ustedes para que ustedes a su vez puedan desarrollarlo, ¿sí? El correo sería maria.polo@ucuenca.edu.es, ¿sí? Me hacen llegar los diferentes trabajos, yo les reviso y a su vez emitiré la nota correspondiente para que ustedes conozcan cómo les fue en el desarrollo del trabajo, ¿sí? Y si es que tienen alguna duda o consulta que puede ser normal en el desarrollo del ejercicio, yo les dejo aquí mi número de teléfono para que tengan toda la confianza del caso y me puedan llamar y consultar cualquier aspecto que ustedes tengan, ¿sí? Eso sería lo que está establecido, cómo está estructurado el trabajo como tal. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta sobre esta parte y sobre todo los talleres que hemos revisado. Bueno, espero que desarrollen ese ejercicio muy bien, que se centren claramente, que se acuerden de todo lo que hemos estudiado durante este tiempo. Y a la larga, señores, el trabajo que se les está mandando les va a ayudar a ustedes para que puedan identificar en sus negocios los costos de producción, puedan establecer un precio de venta al público, ¿sí? Puedan armar un balance general y un estado de resultados y puedan ver si están ganando o están perdiendo en cada uno de sus emprendimientos, ¿sí? Señores, no sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda adicional, si no daríamos ya por terminada la sesión. Bueno, espero en realidad haber atendido todas sus inquietudes, sus dudas, haber absuelto todos los diferentes inquietudes, ¿no es cierto?, que puedan haber tenido y haber enseñado alguito siquiera, sí. En realidad tengo la especialización en la parte de contabilidad y finanzas y eso me ayuda para que pueda indicar lo poco o mucho que uno conoce, ¿sí? Señores, para mí ha sido un gusto en realidad poder estar con ustedes, poder participar en estos proyectos. Agradezco a Crea tu Espacio, a la organización como tal, porque me han dado nuevamente el espacio para que yo pueda estar aquí y poderlos guiar, ¿sí? Muchas gracias a todos los organizadores y participantes de esta sesión. Eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias, ¿sí?